Hola amigos, bárbaros todos, bienvenidos una vez más a The Barbarian Thumb, tu canal en español de juegos print and play, mazmorreo y rol en solitario. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Prado Negro, juego de rol en solitario. Un juego, ya lo dije, que nos va a llevar a una versión reinventada del Reino de León, aproximadamente en el 1200. ¿Qué nos espera? Brujería, demonios, traiciones, etc. ¿Quieres ver de qué va esto? Pues vamos a ello. Pero antes, si es que aún no lo has hecho, déjame tu obscurantista like. Comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en Instagram como The Barbarian Thumb. Adicionalmente, si lo deseas, puedes apoyarme con un super gracias o también por la plataforma Ko-fi. Así que dicho esto, ¡vamos con la intro! Vamos a luchar por cada tesoro que eres en Atexlan. Bajo fuego. Así que primero nos vamos con los créditos respectivos. Prado Negro, juego de rol en solitario, viene por gracia de Juan Pablo Fernández del Río, quien tuvo la amabilidad de mandarme esta copia del juego Prado Negro. ¿Qué vamos a necesitar para jugar? Pues vamos a necesitar el manual, obviamente. Vamos a necesitar también 3 dados de 6 caras, de preferencia de diferentes colores, y también este mapa de acá, aunque también podemos utilizar, si es que queremos, pues el mapa que está integrado en el libro. Esta figurilla es del juego Kailos OSR, pero pues la vamos también a un poco a utilizar para poder pues acá bosquejar el viaje en Prado Negro. Aquí básicamente vamos a destripar un poco las reglas. Ya lo que va a ser una partida lo vamos a ver en otro video, porque realmente hay mucho que desgranar acá, porque este juego rompe con muchas convenciones de juegos de rol, así que vamos un poco a hablar de qué es lo que viene pues en este obscurantista manual. Ok, ¿cuáles son los oscuros orígenes de Prado Negro? Y están en el sistema Sixta que sacó hace un tiempo el creador. Así que aquí tenemos básicamente ese sistema, pero estamos pues ante un contexto mucho más rico, pues, y ante algo que nos permite pues imaginarnos un mundo o el Reino de León justamente pues en esta época. Obviamente con su diferencia, porque aquí van a haber demonios, van a haber hechizos, pero justamente pues el sistema es bastante sencillo. Y digo que este sistema rompe con varias cosas o con varios conceptos que nosotros podemos tener de los juegos de rol, y vamos a ver exactamente a qué es lo que me refiero. Ok, aquí la piedra angular del sistema es el manejo de oráculos. Entonces nosotros aquí vamos a tener nuestra hoja de personaje que tiene 2 lados. En una vamos a poner los objetos o todos aquellos pertrechos que vaya a llevar nuestro personaje, junto también con sus rasgos. Y en la parte de atrás vamos a apuntar por un lado acontecimientos, y tenemos también una tabla justamente de temas. Entonces, en la medida de que nosotros vayamos empezando una aventura, van a ir apareciendo temas referentes a ella. Vamos a tener, por ejemplo, columna de personajes, de facciones, de lugares, objetos y finalmente de tramas. Entonces, lo bueno o lo interesante es que aquí también están enmarcados con dados que nos van a sacar cuadrantes, y justamente de este tema referente también vamos a modificarlo también con los oráculos, y así de alguna forma nosotros vamos pues ahí poco a poco ir hilvanando una historia. Ok, el sistema original Sixta estaba pensado para ser un sistema fácilmente aplicable a cualquier trama o a cualquier historia. Nosotros, es decir, queríamos hacer, por ejemplo, una partida en solitario de la Guerra de las Galaxias, de Harry Potter, o del Señor de los Anillos, o de Robocop, si quisieras, y las reglas eran tan sencillas que nosotros nos permitía justamente el sistema Sixta crear una historia y saber pues si es que nosotros tenemos o no tenemos éxito. Pero en esta oportunidad, Prado Negro justamente pues tiene un lore bastante rico y bastante pues enclavado en el Reino de León, justamente en la época medieval. Así que aquí vamos a tener una cantidad enorme de información que nos va a permitir pues aderezar nuestras partidas. De hecho, hay cosas que no se pueden mostrar porque el mismo libro recomienda no leer todo, sino algunas sorpresas guardártelas, y cuando pues la historia te mande a ello, buscarlo pues en el libro. Así que justamente aquí tenemos primero nuestra tabla de personajes. Es un crisol intercultural. Tenemos, por ejemplo, nombres cristianos, nombres árabes y nombres judíos para ir creando pues a nuestro personaje. Y aquí empezamos a romper con lo que tú puedes creer canon en los juegos de rol. Y me refiero a los atributos, porque siempre cuando nosotros jugamos un juego de rol, inmediatamente se nos viene a la mente que tenemos que llenar una hoja pues con características o atributos como fuerza, destreza, carisma, etc. Así que aquí no hay absolutamente nada de eso, sino aquí todos los chequeos
que vamos a ver cómo funcionan, se manejan básicamente con rasgos. Así que aquí voy a saltar un poco las hojas para ir a la lista de personajes precreados. Nosotros podemos crear uno, pero también podemos pues tomar la hoja. Acá hay algunos que nosotros podríamos utilizar. Entonces, solo como ejemplo, estos personajes van a tener asignados, o nosotros podríamos ponerles, si es que vamos a crear uno de cero, virtudes, defectos y recursos. Entonces, justamente estos elementos van a hacer que en el chequeo nosotros estemos en ventaja o justamente pues estemos en desventaja. Por ejemplo, nosotros queremos guardar la calma ante la aparición de un demonio, entonces felizmente que una de nuestras virtudes es la valentía, así que eso nos va a dar +1. Pero por ejemplo queremos tratar con unos extorsionadores y queremos también mantener la calma, pero desafortunadamente tenemos el defecto de ser iracundos, entonces esto nos va a dar, más bien va a jugar en nuestra contra. Así que aquí básicamente lo que va a hacer que nuestras lanzadas sean más fáciles, entre comillas, o más difíciles, justamente pues es un mix entre virtudes, defectos, recursos o qué equipos estemos llevando y también pues algunos contextos del momento. Pero eso lo vamos a ver justamente en este de aquí, que es el sistema de los oráculos, que es lo que yo me atrevería a decir que es el motor integral de este juego. Básicamente lo vamos a utilizar para todo. Y para esto tenemos nuestros 3 dados de 6 caras. Entonces aquí entran a tallar nuestros amigos los dados de 6 caras. Entonces recomiendo que sean pues de dados de color diferente, así que yo voy a utilizar siempre del color más claro al más oscuro. El más claro va a ser para dado de respuesta, es decir, para obtener un sí o un no. El dado rojo lo voy a utilizar para matiz, es decir, para tener un pero o un además. Y finalmente el dado negro lo voy a utilizar para saber si es que pues hay un giro en la trama. Entonces vamos a tomar el ejemplo de un chequeo, que en este caso todo se hace pues con oráculos, que esto es el motor integral del juego. Entonces pongámonos que estamos en una situación que nosotros somos nuestro personaje se ha disfrazado de monje para entrar en un convento y obtener unos pergaminos, pero en ese momento la guardia se da cuenta de que nosotros estamos disfrazados y viene por nosotros. Así que nosotros primero tendríamos un punto positivo porque nosotros tenemos dentro de nuestros rasgos, le hemos dado la agilidad, así que vamos a hacerlo con los dados, con este cubo de color verde. Esto obviamente no forma parte del juego, pero yo lo utilizo simplemente para poder graficar. Así que podemos tener que yo tengo un punto adicional, porque uno de mis rasgos originalmente era pues justamente la agilidad, pero además en mi disfraz yo estoy utilizando sandalias, así que cualquiera que haya corrido con sandalias se puede dar fe de que no es lo mejor para tener velocidad, así que esto sería pues un punto negativo. Tengo un equipo que me está complicando la corrida, tengo la habilidad justamente de ser ágil, así que estos se contrarrestan, y además justamente en el momento en el cual estoy tratando de huir es de noche, así que esto podría ser un punto pues positivo para mí. Entonces estos se van a contrarrestar y justamente es como si yo tuviera pues un +1, pero si tengo pues muy mala suerte porque no me acompaña ni el equipo ni la situación, podría más bien pues acumular puntos negativos. Todo eso queda a completo criterio de nosotros mismos. Este juego es bastante interpretativo. Entonces yo le hago la pregunta al oráculo si es que pues nuestro personaje disfrazado de monje logra escapar del monasterio, y justamente pues aquí tengo mi tabla. Voy a lanzar 3 dados, ya lo dije, el blanco es de respuesta, el rojo de matiz y el negro es para ver si es que hay un giro en la trama. Entonces lanzo mis 3 dados y tengo un 5, tengo un 3 y tengo un 5. Entonces recordad que yo tenía un +1, esto se convierte en un 6, así que a la pregunta de si es que he logrado escapar, yo le puedo decir que sí, he logrado escapar de los guardias. Acá simplemente recordar que siempre tenemos que guardar la respuesta sí para aquello favorable a nosotros, es decir, podemos abrir la puerta, podemos escuchar el rumor y así. Y el no, más bien pues nosotros ponerlo arbitrariamente como algo que nos complica o algo negativo. Entonces nos ha salido un sí, hemos logrado, acá me he equivocado en el orden de los dados, he logrado escapar de los guardias. Ahora nos vamos al dado de matiz, que tenemos un 5, y un 5 es que no hay ningún matiz, es decir, escapamos sin más. Pero por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un 6 o más, por ejemplo, hubiera salido sí, escapamos, y además pudimos robar algún objeto adicional o cualquier cosa que nosotros lo tomemos de forma arbitraria. Pero si hubiera salido un sí, pero, es decir, pudimos escapar, pero nosotros arbitrariamente tendríamos que ponernos que algo malo no salió. Es decir, escapamos, pero por ejemplo nos cayó pues un flechazo en el brazo a último momento. Y finalmente pues está el dado de matiz. Este dado nos va a llevar a una tabla de matiz solo si nosotros cumplimos 2 cosas. O bien
cumplimos de forma natural una escalera, es decir, hubiéramos sacado por ejemplo un 6, un 5 y un 4, acá tenemos una escalera de 4, 5, 6, no importa que esté en desorden, o si es que pues por alguna razón nosotros o nuestra lanzada hubiera sacado, nos hubiera dado pues 3 números iguales. Entonces nosotros aquí interrumpíamos un momento la respuesta y nos íbamos pues justamente a la tabla de giro de trama. Y la tenemos acá. Entonces, como ejemplo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera salido una escalera o 3 números repetidos? Pues lanzaría un dado en esta tabla de giro de trama. Entonces he sacado un 1. Entonces yo debo elegir la que tenga pues más coherencia con la trama. O bien el protagonista pierde un recurso. Entonces, volviendo a nuestro personaje o a nuestro monje fugitivo, puede haber pues dejado caer algo importante. O es demasiado tarde o se revela, es demasiado tarde o se revela un peligro mayor. Entonces también yo creo que eso sería más interesante de la parte B, porque nosotros en nuestra huida y al haber recibido pues un flechazo, descubrimos de alguna forma que en realidad este convento está plagado de sectarios. Entonces no le rinden pues culto a Dios, sino le rinden culto pues a un antiguo demonio. Tenemos también el apartado que nos explican de qué van cada uno pues de los generadores, y esto lo vamos a tener también casi al final del libro. Entonces aquí tenemos un montón de tablas que nos van a ayudar a ir creando la historia, pero si es que nosotros tenemos una idea mejor, no necesariamente tenemos que aplicar un generador de acá, sino simplemente pues podemos nosotros poner el que nosotros queramos. El juego es bastante libre, te invita pues a que tú utilices estas tablas no como una obligación, sino simplemente pues como una forma de aderezar si es que lo deseas, porque como dije, si tienes una mejor idea, simplemente pues úsala. Tenemos tablas para generar defectos, lugares exteriores, objetos, ocupaciones, pistas demoníacas, pistas normales, pero que aquí es bastante importante el tema de la investigación. Es decir, para combatir los demonios, obviamente primero tienes que encontrarlos. Así que tenemos que hacer una especie pues de Guillermo de Baskerville de El nombre de la rosa. Tenemos la parte o el apartado de salud para ver cuánto daño vamos a recibir de algunos ataques. Tenemos también justamente la parte de las enfermedades. Recordar que estamos pues en la Edad Media, que no era tal vez la edad más salubre de la historia humana, así que aquí también tenemos igualmente, todo lo hacemos con el oráculo, ya lo dije, ver si es que nosotros nos enfermamos. Así que por ejemplo nosotros llegamos pues a una colonia de leprosos, entonces tendríamos que lanzar también los dados cada día para ver si es que nosotros pues contraímos también la lepra. Así que acá están toda la recatafila pues de enfermedades y justamente pues qué podrían hacernos a nuestro cuerpo. Tenemos el fuego de San Antón, la lepra o mal de Lázaro, la peste bubónica, pulmonía, rabia, tisis y así. Tenemos también reglas para recuperar la salud, obviamente pues todo con el oráculo, y además también la importancia de consumir raciones y tomar pues la cantidad de agua necesaria para avanzar, porque si no pues vamos a caer en privación. Tenemos la parte de proezas, porque nosotros cada vez que vayamos cumpliendo algunos hitos en la historia vamos a ganar estos puntos, y esto nos va a servir para poder relanzar los dados o para poder pues activar algún poder del objetivo. Y la diferencia justamente del objetivo y los hitos: nosotros vamos a tener una misión principal y esa misión se va a componer de determinado número de hitos, que generalmente son 3. A la hora de nosotros cumplir estos hitos ya podemos pues dar por terminada la misión, pero al mismo tiempo esto nos va a llevar, cuando lleguemos pues a un número de hitos que nos diga el libro, nos va a llevar a una página que va a estar por acá, y eso no debemos leerlo hasta llegar pues ahí, porque es sorpresa. Y justamente al ser un juego más orientado a la investigación, acá nos dicen las formas que nosotros podríamos pues obtener pistas para ir pues avanzando en la trama e ir descubriendo. Entonces podríamos, por ejemplo, consultar archivos en algunos castillos, en Castor Lux o en otros sitios donde nosotros vayamos a ir, indagar sobre ciertos personajes, ir a lugares concurridos y tratar pues de escuchar algún rumor, y nosotros poco a poco pues ir avanzando. Pero a la hora de tener también este rumor, también igualmente pues está sujeto al oráculo para ver pues si es que es alguna información o algo pues de relevancia. Así que para todo está justamente esta tabla de qué pasa si me sale un sí, y además un sí pero, un no o un no y además. Recordar pues que el pero de alguna forma el resultado lo frena un poco, y el además lo exacerba, ya sea para bien o para mal. Así que también acá pues hay un ejemplo de cómo funcionan el tema de los objetivos y los hitos, y también pues las reglas de viaje, porque ya les comenté, nosotros vamos a movernos justamente por este mapa de acá. Y otra cosa también que rompe con otros juegos es que aquí no utilizamos pues la típica parrilla hexagonal, sino aquí pues es cuadrado. O sea, todo aquí se ve antiguo, y me parece pues que esto se ha hecho a propósito. Así que de por sí pues tanto el mapa como también el hecho de que esté en cuadrícula y no en hexágono me hace pues pensar que fuera pues justamente un mapa
medieval. Aquí todo se siente realmente pues de la Edad Media. Así que nosotros vamos a movernos, generalmente vamos a salir pues de Castrolux y vamos a movernos hasta algún destino para ir avanzando nuestra investigación o para ir eliminando demonios. Así que si nosotros vamos por un camino, vamos pues a hacer esto en mitad de tiempo, y si lo hacemos con un caballo también pues mejor que mejor. Así que podemos movernos por campos, por bosques, montañas, y podríamos hacerlo pues tanto a caballo, ya lo dije, como a pie, y todo esto pues también influye en la velocidad también de nuestro viaje. Cada vez que nosotros entremos a una nueva cuadrícula, por ejemplo, estamos en las minas del Pardal, hemos salido y nos estamos dirigiendo a Val del Obreso, así que cada vez que nos movamos a una nueva cuadrícula vamos a lanzar 2 dados, y si es que saliera un 11 o un 12 en la suma, se gatilla inmediatamente pues un evento de camino. Así que en este momento pues aquí no ha pasado nada y podemos pues seguir nuestro viaje con calma. Y nos vamos también a la parte de combate, que seguro ustedes se preguntarán cómo funciona justamente esto con estas reglas oraculares. Ok, ¿se acuerdan que en otros juegos de rol, para generalmente ver pues quién tiene la iniciativa en un combate, se lance un dado y se le suma la destreza, y generalmente pues el que tenga un valor mayor entre destreza y el lance de dados pues ataca primero? Pues aquí no hay nada de eso, que lo que determina quién ataca primero es directamente el contexto o el equipo que tiene pues el personaje. Así que justamente pues acá está de menor a mayor. Es decir, si mi personaje está a puño limpio y se enfrenta a alguien que tiene cuchillo, la persona que tiene cuchillo va obviamente pues a estar primero y va a tener pues ahí la iniciativa. Pero por ejemplo yo tuviera una ballesta y el personaje que yo estoy atacando tiene una maza, yo también, como estoy más arriba, yo voy a ser el que va a tener la iniciativa. Pero lo que gana todo es el personaje pues que tenga el factor sorpresa. Entonces a la hora de nosotros atacar vamos a utilizar nuevamente pues nuestro oráculo, tanto para atacar como para defendernos, y aquí va a haber atenuantes o exacerbantes para ver pues si es que el dado de respuesta va a ser más grande o más pequeño. Así que vamos a dar un ejemplo. Nosotros vamos a tener pues la iniciativa máxima porque estamos atacando por sorpresa a alguien que está, a un soldado que está con una espada. Así que nosotros vamos a atacar por sorpresa. Entonces vamos a lanzar el dado, vamos a lanzar nuestros dados, y hay que recordar que nosotros vamos a tener un +1 porque justamente pues estamos atacando por sorpresa. Así que le preguntamos al oráculo, ¿logro hacerle daño al enemigo? Entonces tengo un 4 más 1 porque tengo la sorpresa, es un 5, así que sí le he hecho daño. Y aquí hay un 6 y es un además, así que yo lo puedo tomar como que no solo le he hecho daño, sino además le hago pues el doble. O si tuviera pues algún compañero también al costado, también pues puedo hacerle daño a él. Ahora yo también podría decidir arbitrariamente atacar a alguna parte del cuerpo pues que el personaje no tenga protegida con armadura. Entonces, por ejemplo, si yo me diera cuenta que este personaje que estoy atacando tiene pues protegida la cabeza con un casco y el tronco con una armadura, yo podría de repente querer atacar su pierna izquierda. Entonces, si es que yo específicamente quiero atacar una parte del cuerpo, al lance de dados yo tendría pues que quitarle un punto justamente pues por la dificultad de darle expresamente en esa parte. Y aquí también tenemos tablas de daño crítico dependiendo pues dónde le haga el daño, ¿no? Por ejemplo, si es en la cabeza, con un arma cortante podría pues desde hacerle una cicatriz, seccionarle la oreja o finalmente pues decapitar, lo que sería lo que más me convenga. Pero eso también depende pues dónde le caiga el ataque, y por supuesto también tanto los personajes como los enemigos como nosotros podríamos tener armadura que va pues a atenuar el daño que nosotros hagamos o el daño que nosotros recibamos en el caso de que seamos nosotros pues los equipados con armadura. Tenemos también aquí reglas para poder medir el tiempo o el paso del tiempo y su evolución, porque recordar que nosotros tenemos pues que consumir también viandas y también tenemos que descansar cada cierto tiempo, así que aquí hay algunas cosas que podemos hacer y justamente pues el tiempo que nos va a tomar, así como también pues reglas de cómo dividir o cómo poder pues significar lo que es la acción y lo que es la escena. Así que también hay muchas cosas en las cuales el paso del tiempo es algo que también nosotros vamos a interpretar. No es que haya pues una tabla súper específica de cómo funciona esto, sino también parte de esto también es nuestra propia interpretación. Y otra cosa también interesante es que si es que nuestro personaje muere, porque aquí no vamos a tener muchos puntos de vida, así que no podemos pues irnos a lo loco contra los sectarios y contra los demonios, es que si es que muriera un personaje de nuestra orden, inmediatamente pues puede, si es que nosotros queremos, puede ser pues reemplazado por otro personaje, otro hermano de la orden, que a su vez pues guarde la información que dejó el anterior para seguir la aventura. Es como una segunda vida pues en un videojuego, ¿no? Esto me hace recordar un poco pues
al juego o libro juego Solo contra la Oscuridad. Aquí tenemos también el contexto histórico de dónde se mueve este juego. Así que nosotros somos un fratero, somos un hermano de una orden de cabalistas llamado el Gremio Arcano, que son practicantes de forma asolapada de la magia, pues al amparo del rey, quien por supuesto no sabe pues de qué vamos completamente. Y justamente estos demonios o este mal que ha entrado al mundo ha sido pues por culpa paradójicamente de uno de nuestros fráteres, que en un experimento fallido pues trajo algo que no debía. Así que pues aquí hay un poco de información de cómo funciona la sede, cómo funciona la logia y aquellos servicios que nos puede dar la logia a nosotros pues entrar ahí, como por ejemplo curación, también pues el estudio de los demonios. Acá también nosotros tenemos un compendio de demonios, solo que el juego nos recomienda nuevamente no leer esta parte a menos pues que nosotros lleguemos ahí. Así que nosotros vamos a tener una tabla para ver contra qué entidad nos estamos enfrentando, y aquí tenemos también un compendio de todo tipo de demonios, desde comunes hasta demonios no tan comunes. Pero todo eso pues yace en la biblioteca de la logia. También podríamos entrenarnos también en el tipo o en algún tipo de arma, solo que esta especialización que nos va a dar una ventaja tiene pues también un tiempo de caducidad. Así que esto significa que cada cierto tiempo, si quisiéramos por ejemplo especializarnos en el uso de la ballesta, cada cierto tiempo tendríamos que ir pues a la logia a practicar para tener pues esa ventaja mientras la utilizamos. Y también podríamos purificarnos, porque en la medida de que nosotros utilicemos hechizos, aquí también hay hechizos, vamos a ir ganando también puntos de corrupción. Tenemos un laboratorio también disponible para poder pues hacer muestras alquímicas y muchas cosas más. Una vez al mes también podría haber algún evento de logia relevante, solo que esta regla es opcional. Si es que nosotros no queremos complicar mucho las cosas, simplemente pues no lo tomamos, pero aquí hay cosas que pueden hacer o darnos a entender pues que este es un mundo orgánico y que la logia pues también pasa por cambios. Y la parte más interesante a mi parecer, que es el tema de los símbolos y el uso de la magia. Aquí tenemos 6 signos arcanos, cada uno pues con su significado trascendente. Tenemos el sol, que representa el fuego, la luz, el poder y la fuerza. Tenemos la rueda, que simboliza el movimiento, la orientación y la acción. La flor, que es indicativo de vida, belleza y atracción. La luna, madre protectora y regente de lo oculto. El ancla significa estabilidad y resistencia e inacción. Y tenemos la flecha, que es iniciadora y símbolo de celeridad. Entonces nuestro personaje va a poder conocer pues algunos de estos símbolos, y justamente los hechizos son una combinación de todos estos. Entonces aquí voy a dar un salto a la parte de personajes que ya están creados, así que pongámonos que juguemos con Guillermo de Rentoy. Ya lo dije, hay otros personajes, y él conoce entre los símbolos asimilados, entre los símbolos que ya tiene asimilados, conoce el sol y conoce esta que es el timón. Entonces justamente nosotros, ya que conocemos el sol y el timón y tenemos acá disponibles 3 timones y 3 soles, por ejemplo podríamos combinar sol y sol para poder pues ejecutar el hechizo fuego abrasador. Aquí están todas las combinaciones. Entonces por ejemplo, y un timón y sol podría obtener psicoquinesia, y timón travesía. Así que nosotros tenemos que ser bastante cautos a la hora pues también de utilizar estos hechizos para no ganar pues puntos de corrupción. Entonces aquí también está la parte en la cual ya se explica cómo funciona pues cada uno de estos hechizos, y esto por supuesto pues también está regido por nuestros dados oraculares. Así que pongamos que nosotros queremos hacer pues un hechizo de desviación, así que lo utilizamos y le preguntamos al oráculo: este hechizo salió de forma positiva, lanzamos los dados y me sale un 4, lo cual es un sí. Tengo un 5, que es un sin matiz, y tengo justamente un 3, que es un dado pues de giro, y aquí tenemos un giro porque tenemos 3, 4 y 5. Así que aquí yo lo puedo tomar como que yo he tenido éxito, y he obtenido pues una escalera con giro. Yo lo puedo tomar pues como que esto es un super éxito, y aquí ha pasado pues el mejor de los efectos posibles. Pero si en otro caso me hubiera salido un no, es decir, me salió un no y me hubiera salido pues también esta escalera o este símbolo de giro, lo hubiera tomado pues como que sea pues prácticamente una pifia. Y nosotros aquí tenemos también en nuestra tabla qué pasa con cada uno de los resultados, ¿no? Por ejemplo, si sale un sí, simplemente funciona. Con sí y un pero se desvían los ataques físicos, pero no los mágicos. Con un sí y además el hechicero puede moverse y realizar otras acciones sin que se pierda el efecto del hechizo. Y con un no y además, es decir, exacerbado, el hechicero atrae todos los ataques contra sí mismo. Así que hay que ser bastante cautos para que nuestro hechizo no nos caiga a nosotros mismos.
Nosotros también como fráteres de la orden podríamos utilizar también algún estilo mágico, porque si bien es cierto los hechizos muchas veces se pueden parecer, pero también depende mucho de qué estilo de magia o qué estilo tenga pues también acá nuestro hechicero, llamémoslo así. Entonces por un lado podría ser cábala tipo judía, en el cual esto se obtiene o se puede lanzar al momento, pero nosotros tenemos que mantener pues siempre la pureza, es decir, si es que nuestro personaje se ha desviado del buen camino, no vamos pues a poder utilizar estos hechizos y además podrían salir mal a la hora de lanzarlos. Por otro lado tenemos otro estilo que es el estilo alquimia, que se basa más en crear preparados y beberlos antes pues de aplicar algún tipo de hechizo, algún tipo de habilidad, un poco parecido pues a lo que hace Geralt de Rivia en The Witcher, y acá tenemos la ventaja de que son más estables, pero vamos a demorar pues en hacer estas pociones y también tienen fecha de caducidad. Y finalmente también tenemos el animismo, que esto se basa en grabar estos símbolos en rocas, las cuales nosotros vamos a quemar a la hora de lanzar determinado hechizo, pero la contra es que estas rocas se demoran mucho en hacer, así que no es algo tan inmediato de repente pues como los anteriores estilos, pero tenemos pues la ventaja de que son más sólidas a la hora pues de llevarlos. Así que también tenemos el laboratorio de alquimia, donde nosotros vamos a poder pues desarrollar preparados y todo lo demás, y también acá esto se va a aplicar en base al oráculo para ver si es que nos salió bien o no nos salió tan bien pues la preparación de lo que queremos hacer. Podríamos crear también pociones de hechizos, simplemente obteniendo ingredientes que están pues desperdigados en el juego. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un preparado que nos dé el hechizo de psicocinesia, tendríamos que tener ámbar, aire embotellado, pluma de corneja y así. Entonces acá están tanto los ingredientes como también los días que va a demorar la preparación, y justamente en la parte del laboratorio está la explicación de cada uno de estos elementos para pues tener un poco más de contexto: qué es el acónito, qué es el aceite de sierpe, qué es agua bendita, agua de manantial y qué es el ámbar y así. Entonces tenemos una lista bastante amplia de elementos alquímicos que nos van a servir en el laboratorio para crear nuestros preparados, incluso tierra de tumba. Nuestra orden también tiene pues su propia armería. Nosotros simplemente vamos a poder tomar dos objetos al mismo tiempo, pero para ver qué cantidad de objetos están disponibles en los almacenes tenemos que lanzar 2 dados. Entonces en este caso tenemos 9 objetos, así que yo voy lanzando los dados para ver cuáles son estos objetos. Puede ser dentro de la categoría de armas, donde tenemos cuchillos, hacha, lanza, maza, espada y ballesta. Pueden ser equipos de protección, donde tenemos por ejemplo escudo, gambesón, casco. Tenemos también equipo vario y así. Solo que si nosotros ya tenemos un personaje pues precreado como los que están por acá, ya no es necesario pues hacer toda esta parte de acá. Y también tenemos pues algunos equipos también mágicos como piedras de Abraxas o objetos pues también sagrados. La parte de comercio, y aquí justamente están los 3 elementos o las 3 unidades monetarias que más vamos a ver en el juego. Por un lado tenemos los dineros, tenemos el sueldo de plata, que más o menos equivale a 10 dineros, y tenemos el maravedi de oro, que equivale pues a 10 sueldos. Solo que claro, esto tampoco nos cierra la oportunidad o la posibilidad de trueque. Así que aquí vamos a comprar, vamos a vender. Dentro del comercio también tenemos precios de armaduras y armas, de ingredientes alquímicos, servicios, equipos diversos, más equipos diversos. Esta parte es bastante amplia. Y finalmente nos vamos a la parte de amenazas. Recordar que en este juego nos enfrentamos a demonios que entraron a este plano justamente por un error de uno de nuestros fráteres, así que nos vamos a enfrentar a algunos demonios que han entrado a este mundo, pero se tratan pues de ocultar, incluso algunos pues tomando forma que pareciera pues a la humana. Tenemos también a los corruptos, que son hechiceros que han llegado a su máximo punto de corrupción y han perdido finalmente la razón, y son unos seres pues completamente irracionales y peligrosos. Y también tenemos los sectarios, porque por supuesto también hay humanos que se han puesto a favor de los demonios. Y también acá tenemos pues justamente toda esta parte de las amenazas que nos vamos a enfrentar. Magia negra. Nuestros enemigos, muchos de ellos van a tener poderes mágicos que nos van a lanzar, así que ellos no van a hacer un chequeo para ver si salieron o no efectivos, simplemente nosotros vamos a hacer un chequeo para ver pues si es que nosotros evitamos o nos defendemos pues de este hechizo. Entonces, por ejemplo, pongámonos que un enemigo me lanza un hechizo, yo lanzo los dados para ver pues si es que me logro evadir de eso, y tengo un 3, tengo un 3 y tengo un 2, así que un 3 significa que no, significa un no.
sin matiz, así que un no sin matiz es sufro el efecto del hechizo. Entonces más o menos para que vean pues que siempre los enemigos van a ser efectivos en el uso de la magia negra y nosotros acá solo podemos pues tratar de defendernos lo mejor que podamos. Así que si nosotros nos encontramos con un enemigo y nosotros queremos crear justamente los hechizos, acá tenemos pues todas las combinaciones. Y nuevamente el juego nos dice o nos recomienda que no leamos todos los hechizos obscuros, sino simplemente pues los leamos en el momento en el cual somos atacados por ellos para que sea pues una sorpresa, una desagradable sorpresa, por cierto. Una rica parte de trasfondo en la cual se nos habla del reino de León, cómo es la geografía, cómo es la política, información sobre el comercio y así todo esto pues para darle más realismo a nuestra partida, aunque nosotros también somos libres si queremos de no ceñirnos tanto pues a la historia y poner los elementos que nosotros queramos. Y esta parte está pues más dedicada ya a la aventura y al viaje. El juego se maneja con un calendario, así que nosotros vamos a elegir pues una fecha, la que nosotros queramos, entre el 1200 y el 1230, y las cosas van a ser diferentes también dependiendo el día y dependiendo el mes. Así que nosotros elegimos cuándo queremos empezar nuestra aventura. Pongamos que nosotros empezamos nuestra aventura, decidimos que queremos que empiece un miércoles. Entonces, el miércoles es un día asociado al intercambio y al comercio. Con eso ya estamos sabiendo de que si nosotros llegamos o en ese momento estamos cerca a un pueblo, ahí pues va a haber justamente en ese momento pues mercado y podemos pues también tener información bastante interesante. Lo bueno es que todos los días pues son completamente diferentes. Y lo mismo también con el calendario, al ser pues una sociedad netamente agrícola, el calendario también está bastante ceñido a eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos en un abril, estamos justamente en la época de siega temprana, donde se va a sembrar en huertos, se trasquila ovejas, se limpian las acequias y comienza la peregrinación en semanas favorables. Entonces, esto nos abre la oportunidad de cuando nosotros estamos en el camino, ir lanzando a cada momento los dados para ver si en algún momento nos llegamos pues a encontrar con un grupo de peregrinos que tal vez nos brinde pues información relevante. Y por supuesto también fiestas patronales con su fecha específica para pues también poder ahí un poco venerar o también por supuesto celebrar. El apartado de clima. Recordar que en este juego el viaje es bastante importante y dependiendo del clima también la situación puede ser más favorable o más desfavorable para nosotros. Entonces, por ejemplo, podríamos tener que el clima esté despejado, lo cual pues no habría ningún cambio, pero podría, por ejemplo, haber nieve, podría haber ventisca y así. Entonces, esto hace pues que nuestras habilidades de poder rastrear se vean comprometidas. Tenemos también una hora de calor en la cual tendríamos que viajar necesariamente pues menos o tendríamos que descansar más también por el mismo hecho del sol abrasador. Y también acá tenemos nuestro calendario donde nosotros pues podemos poner justamente, viendo este calendario podemos ver cómo va a estar el clima. Tenemos también los objetivos de campaña, que es lo que vendría a ser pues la misión principal, y todas estas misiones principales o campañas se basan pues en obtener determinada cantidad de hitos. Entonces, por ejemplo, esta campaña se llama, el objetivo es despertar al ángel custodio. El maligno está demasiado arraigado en Prado Negro. Tras indagar en antiguos tomos de teología, Jacob Ben Azariel ha llegado a la conclusión de que el ángel custodio del lugar, protector espiritual de la región, por alguna razón, se encuentra aletargado. Así que tu misión, si decides aceptarlo, es despertar pues a este ángel custodio. Entonces, para lograrlo, yo debería cumplir, acá hay una serie de hitos, así que por lo menos debo cumplir 3 de ellos para pues poder llegar a la conclusión de la misión. Pero digo conclusión porque en realidad a la hora de llegar a estos 3 hitos, inmediatamente me va a mandar a una página específica. Así que en este caso, esta parte de acá me va a hacer que me mande a la hoja número 255, lo cual no debo leer a menos que me mande justamente aquí, porque si no pues me como toda la sorpresa. Entonces este es un objetivo de campaña. Tenemos otro que es purificar los lugares del poder. Podemos reunir el saber prohibido y así. Tenemos también nuestra tabla de creación de personajes, o también son tabla de personajes que ya están metidos acá en la obra y que podríamos encontrar. Entonces pongamos que nosotros conocemos a un personaje llamado Mencia Montesa. Entonces justamente aquí está la página donde nosotros podemos buscar pues, justamente los datos de este personaje, y nuevamente digo que es recomendable no leerlo hasta llegar aquí para no pues comernos también ninguna sorpresa. Así que vamos a dar la vuelta por acá, y acá tenemos también a los personajes jugables. Es decir, si nosotros no queremos crear un personaje de cero, podríamos simplemente pues adoptar uno de estos personajes, y aquí están todos los datos que nosotros pues tenemos que llenar en nuestra hoja de personaje. Así que tenemos, por ejemplo, a Sura ibn Shimuel.
Tenemos a Docio el Margarato, que es otro personaje también jugable. Podríamos ser Benita de Osorio, podríamos ser Ibrahim Ibn Sal, o podríamos también ser Guillermo de Rentoy y así. O también podríamos ser otros. Pero como les digo, si no les gusta, podríamos pues también crear nuestros propios personajes de cero. Y estos son otros personajes que, a pesar de no ser personajes no jugables, podrían también aportarnos también bastante información o cosas interesantes. Tenemos toda una lista y aquí también hay bastantes letras o bastantes párrafos que están así en negritas. Significa que no debemos leer esto a menos que obtengamos pues la información referente, para que todo pues sea aquí una completa sorpresa. Así que tenemos una lista pues bastante de personajes y también tenemos la lista de demonios, que ya lo vimos esto hace un momento, nos saltamos acá, donde podremos crear algunos demonios o también podemos pues tomar los demonios que están en este listado, y nuevamente pues no es recomendable leerlo hasta no encontrarnos pues con esta criatura. Y la parte de fauna, para ver qué animales podríamos encontrar en nuestro peregrinaje, de repente para cazar, o tal vez por ejemplo nosotros la trama nos lleve a crear pues una colmena de abejas para ayudar a un monasterio, así que pues ahí podríamos tratar de cazar a una abeja. Tenemos también la parte referente a lugares, donde hay pues un poco de información histórica y social de estos sitios. Tenemos por ejemplo a Alminar, donde hay información de habitantes, de economía, de construcciones principales y así. Tenemos también por ejemplo el Bosque de la Miel. Todos estos lugares están pues acá graficados también en el mapa, así que cuando lleguemos ahí podemos pues leer y revisar esta parte. Tenemos Cantueso, tenemos también, bueno, Castrolux, que es justamente pues la sede de nuestra logia. Tenemos La Raposa, tenemos el monasterio de Santa Comba y así. Entonces acá hay bastante información como pues para poder aderezar con datos históricos estos sitios, ¿no? El paraje del Cuervo, las ruinas de Alcázara, y esto me parece excelente para darnos pues ahí un buen trasfondo para nuestras aventuras. Valdelobresno y la venta del Camino Viejo. Nuestra tabla de eventos de viaje, nuevamente no la lean hasta que no les salga el número. A la hora de que nos movamos nosotros a una nueva cuadrícula, lanzamos el dado y si sacamos un 11 o un 12, pues nos vamos a este evento sorpresa. Así que aquí tenemos toda nuestra lista de posibles eventos que nos pueden ocurrir, un poco pues al estilo de Barbarian Prince. Y también tenemos la parte de rumores. Acá les comenté que básicamente tenemos que investigar rumores, tenemos que ir obteniendo pistas para pues llegar a la conclusión de nuestro objetivo. Y también tenemos esas son las escenas también que son que no debemos leer a menos que nos manden ahí el juego. Y tenemos por ejemplo, bueno, tenemos la parte final, que es un ejemplo de partida donde se describe pues de inicio a fin los pasos para poder pues tener una aventura en solitario con este comprado negro. Esto se agradece bastante porque hay muchos juegos en los cuales, claro, te dan las reglas, pero siempre se agradece pues de que haya un ejemplo de cómo aplicarlas, ¿no? Pero este juego igual sigue siendo bastante libre. Nosotros no estamos obligados a aplicar todas las reglas de principio a fin, sino simplemente pues aplicar aquellas que nosotros creemos que nos aporten pues algo más a la hora de nuestra partida. Y la parte final, que ya la dije o ya la presenté hace un momento, que es la parte pues de los generadores y finalmente nuestra hoja de personaje. Y también tenemos el mapa, aunque yo recomiendo pues encarecidamente imprimirse el suyo aparte. Y esto es a grandes rasgos Prado Negro. Quiero hacer en otro video una pequeña partida, no muy larga también de este juego, pero pensé que iba a durar demasiado el video, porque aquí pues habían muchas cosas a mi parecer por degranar. Pero con esto creo que ya se han dado una idea de cuáles son pues las mecánicas principales. Como ven, es un juego bastante libre, bastante interpretativo, a diferencia de otros juegos de rol que hemos visto en otras ocasiones, en los cuales básicamente todos son tablas que a su vez nos llevan a otras tablas, que nos llevan a otras tablas y nos llevan a otras tablas, y como que es un camino que simplemente pues tenemos que seguir siguiendo el hilo pues de tabla a tablas. En cambio acá, a diferencia de esos juegos, todo es bastante interpretativo. Acá también entra mucho lo de que nosotros a veces tenemos que tomar la decisión que haga pues que la trama salte o que la trama pues sea más interesante, así que esto va a requerir también un poco más pues también de nuestra concentración y también de nuestra capacidad de abstraernos y de ser creativos. Pero las reglas son bastante sencillas, me parece. Toda la información histórica también, como les digo, es opcional. Yo les recomiendo que la lean para darle más contexto, pero si ustedes quieren un juego más ligero, simplemente no podrían pues abocarse de repente tanto a los datos, sino más a la acción. Y acá, como ven,
este sistema en el cual no se utilizan atributos, sino todos son rasgos o equipos que a su vez van a modificar la tirada del oráculo. Cuando tú dominas esto ya te das cuenta pues de que te da respuestas bastante rápidas y hace pues el juego también bastante ágil. Pero todo eso lo vamos a comprobar, por supuesto, con una partida. Otra cosa antes de terminar que me parece bastante interesante o me parece pues un soplo de aire fresco es que en muchos juegos de roles o la típica que nosotros jugamos tiene pues bastante del folclore anglosajón o nórdico, ¿no? Pero en este caso siempre pues se agradece también poder pues explorar un poco otros folclores como por ejemplo pues el folclore ibérico, que creo que a pesar de que hay algunos juegos pues que lo tratan, creo que no son tantos como deberían, y esto pues justamente nos da una buena probada de esto. Así que creo que ya no tengo nada más que decir. Esto es todo en esta oportunidad. Ya estoy un poco sin voz. Así que como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, si les gustó el video, ya saben, a darle like, a compartir, a comentar y todas esas cosas que a nosotros los peregrinos de Prado Negro nos sirven un montón. Y además porque no quiero que te pierdas absolutamente de nada del mundo del print and play, del mazmorreo y en este caso del rol en solitario. Así que como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, nos vemos en Valdelobreso. ¡Hasta la vista!